Vamos conmigo a Romanos 8:28. Yo vengo a decirle en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que Dios hace que todo coopere para tu bien. No hay nada que la vida o el diablo, las circunstancias, envíen en contra de una persona que es de Dios, de una persona que ama a Dios, de una persona que es íntegra, de una persona que es santa, que quede desapercibido por Dios. Dios no es ignorante, Dios no es sordo, Dios no es ciego y Dios no es mudo. Él sabe exactamente cuáles son nuestros caminos. Él tiene un compromiso de cuidarnos, de ayudarnos, de protegernos, de salvarnos, porque Él es un Padre bueno y responsable. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, pues sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión más explicada dice: y sabemos con un conocimiento absoluto que para aquellos que están amando a Dios, todas las cosas le están funcionando, resultando siempre en bien, para aquellos que son divinamente destinados de acuerdo al propósito que Dios tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti, amén. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Diga: Dios tiene un propósito para mí. No importa quién tú eres, no importa cuál es tu apellido, no importa cuál es tu estatus social, Dios tiene un propósito para ti. Muchas veces nos preguntamos por qué las pruebas y situaciones que vienen en nuestras vidas. Yo me pregunto eso. Observamos muchas veces que cosas buenas le acontecen a gente mala y cosas malas le acontecen a gente buena, y nos preguntamos por qué. Sería muy fácil hacer preguntas, perder la fe, desesperarnos y aún convertirnos en gente cínica, cuando sabemos que de acuerdo a lo que conocemos lo estamos haciendo todo bien y en muchas ocasiones parece que no funciona. No me diga que usted no ha estado ahí. Pero entonces ahí es que necesitamos esta palabra de las Santas Escrituras. Están escritas por Pablo, que no siempre su ministerio fue un crucero de placer. Muchas veces su ministerio fue un crucero de guerra. Estas palabras están escritas por un hombre que sabía cómo confrontar diferentes situaciones, aún mientras estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces la gente, cuando algo negativo le acontece a un cristiano o un siervo de Dios, enseguida viene el espíritu religioso. ¿Qué ha hecho malo? ¿Estará en pecado? No necesariamente. Yo creo que lo que Pablo conocí, un secreto que yo quiero conocer, es que no nos enfoquemos en las cosas que le estaban aconteciendo a él, sino que él estaba más interesado en cumplir el propósito que Dios le había diseñado a él. Porque siempre nos van a pasar cosas, siempre nos van a suceder cosas, pero no perdamos la perspectiva, no nos desenfoquemos de que Dios tiene un propósito para nosotros. Y por encima de todo demonio, por encima de toda circunstancia, por encima muchas veces aún de tu propia necedad, si tú te dejas, Dios lo va a cumplir. Porque Dios ha prometido. Dice que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Solamente Dios puede hacer que todas las cosas obren para el bien. Por eso tenemos un hombre como Pablo que puede decir: y en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Oh, la vida, la muerte, arriba, abajo, abundancia, escasez, enfermedad, lo que sea. Él dice: en todas estas cosas somos más que vencedores, o somos más que conquistadores. Esto es una promesa nuclear.
porque la necesitamos en muchas ocasiones. Vamos a ver cuál es el requerimiento más importante y central para esta promesa. Claro, no podemos tomar esto como un cheque en blanco para cada persona y para cada creyente, no. Porque hay unos parámetros que se han establecido. El apóstol Pablo estableció parámetros. Cuando hablamos de parámetros, nos referimos como acerca. Un parámetro es hasta dónde tú te puedes mover en algo. Hay ciertos parámetros establecidos para que esta palabra funcione. Y el parámetro número 1 es para aquellos que aman a Dios. Fíjense que no es tanto para los que hacen buenas obras, no es tanto para los que se mantienen completamente, que nunca fallan, no. Porque el mismo Pablo sabía que podemos caer, podemos fallar. Pero hay una cosa que el Espíritu Santo está buscando en nosotros, es que amemos a Dios. Porque si amamos a Dios, Dios puede bregar con mi corazón cuando yo peco. Si amamos a Dios, Dios puede reconquistarme de regreso para que yo regrese a una vida santa y de autoridad. Por eso el parámetro principal establecido es for those who love God, para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Pues entonces agarre la promesa. No importa lo que la vida le envíe o lo que no le envíe, las cosas van a obrar para tu bien. Aleluya, aleluya. Ahora, el requerimiento para esta promesa, porque aquellos que aman a Dios voluntariamente se separan ellos mismos del pecado sin que no le predique, porque tú no quieres ofender a alguien que tú amas. Amén. Yo no quiero ofender a mi esposa si yo la amo, y si yo la amo le quiero ser fiel, porque el amor me lleva a ser fiel. O sea, cuando la fidelidad es un deber, ya no es amor, y esa fidelidad va a fallar. Así que los que aman a Dios se han separado del pecado, porque el pecado y Dios no armonizan. Los que aman a Dios no aman las cosas de este mundo. Por eso dice, no améis las cosas de este mundo. Si tú amas a Dios, tú no amas. O sea, tú no puedes tener dos amores. Dios dice, el que ama al mundo es mi enemigo. Pero el que me ama a mí se constituye en enemigo del mundo. Así que los que aman a Dios no aman al mundo. Los que aman a Dios quieren hacer la voluntad de Dios. No siempre la logro hacer. Estoy hablando en primera persona. No siempre la entiendo. No siempre es agradable. No se engañe. No siempre es agradable. Pero tan siquiera uno quiere hacerla. Y uno se humilla ante Dios y pide, Señor, ayúdame. Dame la fuerza. O decimos, dame la gracia. O decimos, ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cuántos viven así? Así que usted va a vivir. No se me frustre, porque usted no tiene dos alitas de ángeles ya. A mí aún no me han salido. Los que aman a Dios hacen la voluntad de Dios. Y los que aman a Dios, aman a su prójimo como a sí mismo. Así que estos son los parámetros que yo he señalado para que esta promesa no sea un cheque en blanco de irresponsabilidad. Yo voy a vivir como me da la gana, y bueno, todas las cosas ahora me parecen bien porque se ha tomado como una excusa. Pero yo creo aún en el significado y en el poder nuclear que tiene esta promesa. Pues sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le cooperan. Otra versión dice, todas las cosas juntamente cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso te va a hacer a ti un vencedor. Porque al final termina el capítulo 8 de Romanos, y en todas estas cosas, y da una ristra de cosas, somos más que vencedores. Usted sabe que las calles de Panamá están duras y las de Chicago están frías. Así que estés en Chicago o estés en Panamá, hay que luchar. Hay que bregar con gente envidiosa. Hay que bregar con demonios asignados. Alguien dice, oh, yo tengo un ángel asignado. Sí, yo tengo un ángel asignado, pero también Satanás asigna. Yeah. Esta mañana yo tuve una pequeña caída en el púlpito
iglesia en el este. Aún tengo aquí para que lo sepa el mundo. Yo no niego nada. Alguien puede decir, le cayó el juicio ya, porque así habla la religión. ¿Qué? ¿El juicio? ¿Caminando en santidad? ¿Viviendo para Dios? ¿Amando a Dios? ¿Poniendo todas mis finanzas en el reino de Dios sin recibir un centavo, simplemente amando a la gente? ¿Perdonando a los que me quieren terminar la vida? Aleluya. Después descubrí que había un santero allí sentado esta mañana. ¿A qué vienen? Y sabe que yo no lo maldije. Yo dije, oremos por él, que se salve, que Dios tenga misericordia de él. Porque yo sé que todas las cosas obran para bien, porque hoy lo experimenté y quizás por eso estoy predicando esto. Porque cuando la iglesia en el este vio a su pastor en el piso y que tuvieron que venir a recogerlo como 4, Joel me dice que él se turbó, porque él empezó a tener visiones de cosas negativas. En ese momento había más de 600 personas. Esa iglesia, como una voz, han levantado un gemido de intercesión y de oración. Y yo dije, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Ok? Todavía no me he puesto el hielo que me querían poner. No a ponerme ningún hielo. Yo le voy a poner hielo en la cabeza a Satanás, para que no piense. Aleluya. Ahora, lo segundo que es importante aquí es que dice, los que somos llamados conforme a su propósito. Una pregunta: ¿estás caminando en el propósito de Dios? Yo no sé cuál es el tuyo, yo sé que es el mío. Lo que yo estoy haciendo en esta tarde es la perfección del propósito de Dios para mi vida. Quizás el propósito de Dios para ti no es tan exigente como el mío. Quizás Dios quiere que tu propósito se manifieste más en el mundo secular, y necesitamos cristianos en el mundo secular. Necesitamos doctores, enfermeras, abogados, aún políticos que sean llenos de Dios. Pero una pregunta: si tú estás fuera del propósito que Dios tiene para ti, tú no puedes decir, yo recibo que todas las cosas obran para bien, porque entonces el diablo te va a agarrar fuera de la voluntad de Dios, y fuera de la voluntad de Dios te puede matar. Ahora, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de acuerdo a su gracia soberana. Yo no escogí ser pastor, yo no escogí ser apóstol, a mí me llamaron. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces hay una contradicción entre el propósito de Dios y lo que entendemos que es su propósito. Ok, escúcheme. Muchas veces hay una gran contradicción entre lo que es el propósito de Dios y lo que entendemos ser su propósito. ¿Qué sucede entonces? Muchas veces yo quiero ajustar el propósito de Dios a lo que me gusta. ¿Entiende? A lo que me gusta. O sea, hay mucha gente que tienen ¿cómo es? Llamado para Miami. Dice que el Espíritu lo mandó a Miami, pero yo casi nunca oigo a nadie que el Espíritu lo manda a Haití. Una pregunta. Y yo no niego que Dios puede enviar a alguien para Miami desde aquí para allá. Pero ¿y si te envía a Haití? Alguien dice, yo hago la voluntad del Señor siempre que me guste. Entonces es la tuya. Y yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, pero al principio no se ve así. Al principio no se ve así. Dígame a mí. Una cosa es lo que es su propósito, otra cosa es lo que yo entiendo que es su propósito.
Yo entiendo que mi propósito es estar aquí. Cuando yo salí, no sé Joel, pero mis hijos no entendían el propósito. Nessa tuvo que venir a pedirle perdón a la iglesia central después, creo que un año más tarde, porque él decía, no, yo creía que papá estaba mal. Él me dijo, no, tú tienes un problema de vejez. Me dijo, vete, cómprate un Ferrari o algo. Porque él no entendía cuál era el propósito de Dios para mí. Claro, cuando vino y vio todo lo que Dios había hecho en un solo año, se dio cuenta que era el propósito de Dios. Yo no pude esperar a ver los resultados. Yo tuve que saber y obedecer el propósito de Dios aún sin ver nada. Porque cualquiera ve el propósito de Dios cuando está hecho. Eso es fácil. Para eso no hace falta fe. Amén. Ahora, cualquiera viene aquí ahora al este y ve la iglesia, está bonita, está floreciente. Pero los primeros días esto eran aquí como que en cada culto yo lo que sentía eran los demonios. Estaban por ahí por las paredes. Claro, esto había sido un restaurante y no sé qué cuántas cosas se hicieron aquí. Limpiar esta cosa se llevó tiempo. Y no era limpiarlo con agua, era limpiar los aires. Además del barrio endemoniado donde estamos. Pero hoy yo sé, sin lugar a dudas, que esta iglesia aquí es el propósito de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos que los planes de Dios van más allá de nuestra esfera de conocimiento. Porque nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Nuestra percepción es circunstancial, la percepción de Dios es eterna. Oh, estoy hablando bien. En mi tercer culto, gloria a Dios. Aleluya. Así que no entendemos los planes que van más allá de la esfera de lo que yo pueda conocer. Oh, le quiero ver Isaías 55, 8, 9. Me bendice este verso siempre. Leo de una versión ampliada. Isaías 55, 8 al 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a los tuyos, dice el Señor. ¿Oíste eso? Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a los tuyos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Otra versión dice, claro que sí, mis planes no son como tus planes y mis obras no son como tus obras. Pues como el cielo está más alto que la tierra, así mis obras son superior a tus obras y mis planes superiores a tus planes. Y eso no se entiende, a menos que tú aprendas a oír a Dios y aprendas a dar gracias en todo. Hay que dar gracias en todo. Ahora, en muchas ocasiones Dios nos tiene que llevar por un camino duro, por un camino rocoso, para llegar al divino propósito. Quiero darle el ejemplo de Moisés. Moisés era un muchacho, en esta ocasión tenía 40 años. 40 años el hombre está completo, está en toda su fuerza, está en toda su virilidad, son los mejores tiempos de ser un visionario, de ser un conquistador. Ya no es un pelado, ya no es un jovencito simplemente buscando una muchacha que esté aborrecida o algo, sino que ya es un hombre y ya está establecido. A los 40 años él sale y él ya sabía que él no era egipcio, él ya sabía que él era hebreo. Y cuando él sale y ve que había un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, dice la Biblia que él entendía que Dios lo había llamado a libertar a su pueblo. Él lo entendió. Él tenía una percepción. Él entendía el propósito. Pero hay una cosa acerca del propósito. It's called timing. Se llama tiempo. Hay dos palabras. Está el cronos y está el kairos. El crono es todo el tiempo. El kairos es el tiempo preciso. Así que hay personas que están en el crono pero no entienden el kairos. Porque el crono es el tiempo. Entonces hay gente que no entiende que las cosas tienen su tiempo. Yo voy a levantar una iglesia en el norte, tiene su tiempo.
puse una fecha, ¿entiendes? Porque creo que ese es el Cairo. Si no sucede es porque no era el Cairo, era el crono mío. Pero yo no voy a caerme y no voy a entrar en condenación. No, porque yo tengo un deseo. Yo sé que tengo que levantarla y financiarla por un año también. ¿Cómo? No sé, porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Qué le pasó a Moisés? Trata de ejercer su llamado fuera de tiempo. Dice que entendía en su corazón que Dios lo había llamado a libertar a su pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? En su propia fuerza y fuera de tiempo. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio. Mató al egipcio y lo escondió en la arena, porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Y sabe qué le costó eso? 40 años de exilio. Era prácticamente el hijo de Faraón de crianza. Y él sabía que Faraón lo iba a condenar o lo iba a meter a la cárcel, aunque era príncipe. Tuvo que salir corriendo. Tuvo 40 años corriendo. 40 años a irse a hacer la peor profesión. Recuerda que aunque él biológicamente era hebreo, en cultura era egipcio. Desde bebé se crió en el palacio. Él pensaba como un egipcio. Y para los egipcios la peor profesión era ser pastor de ovejas. Dice que era una abominación para ellos. Ellos no soportaban eso. Como que era algo muy bajo para ellos. ¿Y sabe a dónde se tuvo? ¿A dónde él fue? Fue al desierto. Van al desierto. Cuando van al desierto, que se encuentran unas muchachas, estaban sacando agua en un pozo, y ahí él vino, y yo no sé por qué vinieron unos enemigos a tratar de molestar a las muchachas, y allá vino él y las protegió y logró que ellas tuvieran el agua para sus ovejas. Estas muchachas eran hijas de un sacerdote de Madián, creo, y cuando vieron un hombre en un desierto que era muy raro, todas lo querían. ¿Qué hizo él? Se casó con una de ellas, se asoció con su suegro. ¿A qué lo pusieron a hacer? A pastorear ovejas. 40 años. El caudillo, el libertador, mezclado con el estiércol de las ovejas y con lo feo que huelen. 40 años. Diga 40 años. ¿Y cuándo fue que Dios le definió el propósito? Dice que estaba llevando las ovejas un día en el desierto, y llegó un día a un lugar. Dice a cierto lugar, y tuvo una visión, y vio una zarza que ardía y no se consumía. Y allí vino su encuentro con Dios. Y ahora, 40 años más tarde, el viejo Moisés, no dije el Moisés viejo, ¿ok? Hay una diferencia entre el viejo Nahum y Nahum el viejo. El viejo Moisés, el Moisés de la carne, el Moisés natural, el Moisés impulsivo, el Moisés que trataba de hacer su propio propósito, había muerto. Y ahora se encuentra con Dios. Dios se le revela. Dios le dice: quítate los pies, porque el lugar donde estás es santo. Dios le dice: el clamor de mi pueblo ha llegado a mí, y yo te voy a enviar. Y dice: a mí, yo no puedo, yo no sé quién soy yo, con qué poder. Y Dios dice: ahora te puedo usar, porque ahora tú no te vas a llevar la gloria. Quiero que usted entienda algo, mi querido. Si hay algo que Dios abomina, es que uno se quiera llevar la gloria. Y sabe, y quiero que me escuchen bien, lo más difícil para un líder creativo como soy yo, y para un líder activo, y para un líder que sabe hacer las cosas, es no llevarme la gloria. Porque hay gente que te va a ayudar a que tú te lleves la gloria. Hay gente que te van a crear esa fantasía, y tú tienes que, sinceramente, como dice John Guicho, cómete el chicle, disfruta el dulce por un momentito y bota la goma, porque te daña el estómago. Cuando alguien te alaba, cuando alguien, es muy difícil mantener eso, especialmente mantenerlo cuando la gente te adula, cuando la gente te ama, cuando la gente te quiere, cuando la gente te regala.
el hombre que llega a pasar esa prueba, ya nada lo puede dañar. Quiero decirle a ustedes, tranquilo, ya a mí nada me puede dañar. Yo he tenido todo lo que puede tener cualquier persona, hasta un jet privado. Hasta un jet privado. Pero que usted sepa. Y sigo siendo el siervo de Dios. Y sigo amando a la gente. Puedo predicar en una catedral o puedo predicar en una casita, sin aire acondicionado, con 15 personas, y les predico igual con el mismo amor. Oro por ellos igual, oro por su sanidad igualito. ¿Por qué? Porque descubrí que yo no soy nada, Él es todo. Pero sin ser nada ahora, Moisés dice, ¿quién soy yo? Dios dice, te voy a enviar. ¿Y quién es? Yo soy el que soy, te envía. Y ahora te voy a decir algo, te voy a hacer Dios para Faraón. Él está preparado, no se le hinchó el pecho. Él sabía que él era solamente un cartucho donde Dios se metió. Él era el contenedor donde Dios iba a ir a avergonzar e iba a lograr 40 años más tarde, no matando a un egipcio, matando todo su ejército en el Mar Rojo. Pero no lo hizo él, lo hizo Dios. Así que no podían acusarlo a él de criminal, porque no fue. O fue la misma necedad de los egipcios que se metieron, porque los egipcios creyeron que Dios había abierto el mar tanto para los hebreos como para ellos. Se equivocaron. El mar se abrió para el pueblo de Dios. Hay veces que los creyentes se quieren meter en los milagros de los creyentes. Los pecadores se quieren meter en los milagros de los creyentes y ahí mueren ahogados, porque el Mar Rojo no se abrió para ellos, se abrió para el pueblo de Dios. Y le puedo dar otro ejemplo. Y claro, todo esto obró para bien. Hablemos de José. José, el hijo menor de Jacob, de las 12 tribus. Empezó a tener visiones como joven, un peladito, empezó a tener visiones, pero como era un muchacho sin carácter, empezó a decirle a los hermanos mayores, yo tuve una visión, y estaban en el campo pastoreando ovejas, y dice, yo tuve una visión, y en esa visión yo vi 11 manojos de paja, y estaban todos de pie, y había otro más, habían 12, y 11 manojos, que era uno de cada uno de ustedes, y había un manojo que era el mío, y el mío se quedó derechito, y ustedes todos se acostaron para obedecerme a mí. Era el pequeño, era el mocoso de la casa. Los muchachos le cogieron una envidia y una roña, que se dijeron, nos vamos a deshacer de este. Y ya usted sabe lo que pasó, como lo vendieron a los egipcios, engañaron al papá. Pero entienda algo, Dios usó eso para enseñarle a él que no era en su propia fuerza tampoco. Es vendido a casa de Potifar. En casa de Potifar todo lo que él tocó prosperó. Pero entonces allí, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Permitió que la mujer de Potifar se enamorara de él y lo acusara de una violación. Lo metieron a la cárcel. Pero ¿qué sucede? Dice que Dios estaba con él en la cárcel y todo le iba bien. Tanto así que fue el segundo después del carcelero. Un reo, un preso, le entregan hasta la llave de la cárcel. Y allí en la cárcel, allí se encontró con dos prisioneros del rey, un panadero y un copero. Y creo que ambos tuvieron sueños. Él interpretó los sueños. Como consecuencia de ese sueño, ¿qué sucede? Uno de ellos fue matado, el otro fue promovido otra vez de regreso al palacio. Se fue y se le olvidó que José le había dicho, por favor, dile a Faraón el sueño, dile cómo yo te hice. Se le olvidó el sueño. Pero que vino una crisis sobre Israel, sobre Egipto. Vino una hambruna y Faraón tuvo un sueño. Y Faraón no sabía ahora, no entendía el sueño. Está hablando con sus esclavos, está hablando con sus sacerdotes. Y entonces ahora viene el copero y le dice, mi señor,
yo estaba en la cárcel, yo tuve un sueño. Y alguien me lo interpretó. ¿Y quién es ese? Es un muchacho, allá está en la cárcel. Tráiganlo. De la cárcel lo sacan. De la cárcel lo sacan. Lo traen, lo visten, lo bañan, lo cambian y viene donde el rey. No solamente le dice el sueño, sino que le interpreta el sueño. Y después que le interpreta el sueño, le dice con la sabiduría de Dios: tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así que la hambruna que va a venir no va a afectar a Egipto si tú haces esto. Y dice que entonces Faraón dijo: este muchacho tiene el espíritu de los dioses. Y dijo: va a ser segundo en mi reino. Salió de la cárcel para ser segundo en el reino. Todas las cosas obran para el bien. Ahora hay que pasar un proceso. Hay que pasar un proceso. Y la gente no quiere el proceso, porque nos han malcriado con el evangelio de las ofertas. Así que tenemos que entender que no estamos a la merced del diablo y la circunstancia en nuestro camino hacia el propósito. Por eso Dios va a causar que todas las cosas obren para nuestro bien. Estos versos han sido usados para explicar enfermedad, tragedia en la vida de personas, como que es un medio de santificación. No, sí, Dios puede usar estas cosas, pero es para cumplir su propósito en nosotros, no el propósito del diablo. Claro, sabemos que Dios usa cosas buenas y aún cosas malas para nuestro bien, pero todas las cosas malas no van a destruir lo que Dios tiene. Dios va a causar que todas las cosas obren para el bien, para avanzar y la promoción de su propósito divino. Alguien diga aleluya. Por eso la Biblia nos dice que demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que demos gracias siempre al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te está preguntando ahora: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Sin importar lo que estás pasando, recuerda esto. Primero, Dios es un Padre amante, quien nunca disfruta el sufrimiento de sus hijos amados. Dios es un papá. Dios nunca se goza con tu enfermedad, con tu problema, con tu circunstancia. Es lo primero. Segundo, Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de tu nivel espiritual o tu habilidad para resistir. Hello. Ok, Dios nunca va a permitir que seas tentado más allá de tu nivel espiritual o tu habilidad a resistir. Dios permite que yo sea tentado en niveles que tú te fundirías, que tú te quebrantarías, porque yo tengo ya la madurez, tengo los años y tengo la fortitud espiritual para resistirlo. A un bebé Dios le permite al diablo que lo tiente en una área, pero no más allá de lo que él puede, lo que puede resistir. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación te ha llegado, sino la que es común a la naturaleza humana. Y Dios es fiel, diga, Dios es fiel. Y no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Pero cuando la tentación llega, Él proveerá la vía de escape para que la podáis soportar. La versión nuestra dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que tú puedas soportar. Tú no vas a caer en tentación, a menos que te guste la tentación, porque Dios no permite que seas tentado más allá de tu fuerza para resistir, o más allá de tu capacidad o de tus años de creyente. Ahora, si tú amas a Dios y estás caminando en el propósito de Dios, el diablo no puede tocarte a menos que Dios le dé permiso. Tuvo que pedirle permiso Satanás a Dios para lo que hizo con Job. Muchas cosas y situaciones que tú odias pueden ser los medios de Dios para tu promoción. ¿Cuántas cosas yo creía que era la voluntad de Dios para mí?
y me frustré. Cuántas muchachas yo creía que ellas eran y no eran. Era la señora Minerva. No, le soy sincero. Cuántas cosas yo quise hacer en mi propia fuerza que Dios no me permitió hacerlas. Me enojé con Dios, me enojé con la gente. Pero cuando vi que Dios tenía un plan para mí, di gracias. Una pregunta: ¿cuántas personas que estaban en un vuelo? ¿Y qué sucede? Llegaron tarde al vuelo. El vuelo se fue. Maldijeron a la línea aérea, maldijeron al piloto, maldijeron a todo el mundo. Una hora más tarde se certifica: tal vuelo cayó y no quedó ningún sobreviviente. Ahora se acabó, ahora ya no se maldice a nadie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no diste gracias antes? Aprendamos a dar gracias, aunque no entendamos. Yo dije, aprendamos a dar gracias, aunque no entendamos. Hay cosas que no nos salen bien. A veces quieres comprar una casa y no te dan el préstamo. No fue falta de fe, no. Es que Dios tiene algo mejor para ti. A veces saliste a que te prestaran una plata y nadie te la quiso prestar. Y tú te enojas: ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué esto y esto otro? ¿Qué sucede? Da gracias a Dios. ¿Qué sucede? De repente alguien viene y no te la presta, te la da. Ahora sí vas a dar gracias. Hermano, yo creo que Dios tiene control de los que le aman. Aunque no seamos perfectos, aunque no tengamos alitas, Dios está al control. Diga, Dios está al control. Yo no sé lo que va a pasar en este país en los próximos años conmigo, pero Dios está al control. ¿Cuál es mi responsabilidad? Permanecer en el propósito de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Saber que Dios es bueno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él no permite que venga ninguna tentación que yo no pueda soportar. Y que cualquier tentación que venga, juntamente con la tentación vendrá la salida. Porque todas las cosas obran para el bien. Aún la traición que me hacen obra para el bien. Cualquier cosa, porque Dios es bueno. Cantamos, Dios me ama. Dios me ama. Ayúdame, chiquita. Ponlo en la nota de ella. Diga, Dios me ama. Dios me ama. Sí lo sé. Dios me ama. Sí lo sé. Mi Padre me ama. Sí lo sé. Dios me ama. Sí lo sé. Mi corazón está lleno de gozo. Mi corazón está lleno de paz. Mi corazón está lleno de victoria, porque Dios me ama a mí. Mi corazón está lleno de gozo. Mi corazón está lleno de paz. Mi corazón está lleno de victoria, porque Dios me ama a mí. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Sí lo sé, sí lo sé. Dios me ama. Dios me ama. Sí lo sé. Sí lo sé. Dios me Dilo. ama. Sí lo sé. Sí lo sé. Dios me ama. Dios me ama. Sí lo sé. Mi corazón está lleno de gozo. Mi corazón está lleno de paz. Mi corazón está lleno de victoria, porque Dios me ama a mí. Oh, Mi corazón está lleno de gozo. Mi corazón está lleno de paz. Mi corazón está lleno de victoria, porque Dios me ama a mí. ¿quiere que le dé un testimonio?
Vieron que ayer tuve la gran bendición de bautizar a Joel. Ya saben su testimonio, casi 20 años, aleluya, orando por él, para que Dios lo salvara, para que Dios se le revelara. Porque él me había dicho muchos años atrás: yo no voy a hacer un papel de hipocresía, yendo para complacerte a ti, para que la gente crea que estoy bien. Cuando yo tenga revelación de quién es Dios y ese me revele, yo le sirvo a Dios en serio. Y yo respeté su punto de vista, yo respeté eso. Y el muchacho, ya saben lo que pasó hace un par de meses después de una palabra que Dios me dio el 4 de diciembre del año pasado, y después de un pacto que yo hice con Dios, que yo hice con Dios, no con nadie. En sí no fue un pacto, fue un voto, porque Dios lo puso en mi corazón: tienes que dar toda esta cantidad de dinero a la iglesia en Chicago, que era todo lo que tenía. Y aquí está el asunto. Pero ¿qué sucede? Eso no solamente es por eso. Cuando Dios me llama a Panamá, yo le digo a Dios: ¿y quién va a cuidar mis hijos? Tengo uno que yo tengo que salvarlo. Señor, ¿quién? Porque ahora voy a estar en otro lugar. El Señor me dijo, y yo lo oí en mi corazón, me dijo: tú cuidas mis hijos en Panamá y yo cuido los tuyos en Chicago. Esa era la voluntad de Dios. Y qué lindo es ver el producto terminado. Lo difícil es el proceso. Y muchos de ustedes están en proceso. No se me raje, aunque falle, aunque se caiga, aunque usted no entienda. ¿Quiere que le diga algo? Aunque peque. Estoy a favor del pecado, 1000 veces no. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad y decirte: camina otra vez. Porque cuando mis niñitos estaban aprendiendo a caminar y se caían, yo no decía que se queden ahí o quémalos, échalos al fuego. ¿Qué yo hacía? Los levantaba y los enseñaba a caminar, o le ponía una toalla. ¿Usted no cree que Dios no es un padre? Quizás tú estás aquí en esta mañana, en esta tarde. Quizás tú te has caído, o quizás tú nunca conoces a Jesús. Yo quiero que oremos, y voy a pedir, si alguna persona quiere entregarle su vida a Jesús, yo quiero orar por ti. Quiero ayudarte. Quiero ser tu mejor amigo después del Espíritu Santo de Dios, porque yo te amo.